Es eso, vamos a empezar, no sé si empezaremos el día así o ya lo voy a joder para todo el día, pero bueno. Soy Josep, soy supervisor de efectos visuales y compositor, ¿vale? Se ha ido todo, bueno, no pasa nada. Siempre que digo que soy compositor, no sé si hay alguien en la sala aquí de efectos visuales, compositor, no sé qué, siempre hay alguien que me dice, a ver, ¿y dónde está el instrumento y tal? Y no. Yo soy compositor, pero de imágenes, ¿vale? Es el último departamento, digamos, de la etapa de postproducción de una peli. Entonces, hoy lo que vamos a ver un poco, que es eso, espero que... Gracias. Que sea más o menos entretenida, que yo lo que suelo hacer en estas charlas es un poco más dinámico, ¿vale? Para no venir aquí, escuchar a este tío que os habla 40 minutos y después ya está. Entonces, si en algún momento tenéis alguna pregunta, ¿vale? No sé si sois del sector, si no sois del sector... Yo huyo un poco en esta charla de, pues, tema de... Sí que es verdad que programamos y tal, pero ya veréis un poco, os voy a enseñar cómo hacemos las pelis, os voy a enseñar... Esto se retransmite por YouTube, pero luego si paramos y eso y me queréis preguntar algo más, os lo voy a comentar, por supuesto. Y bueno, mirad, os paso un poquito para que veáis... No sé si sois de ir al cine, de no ir al cine, de ver este tipo de películas... Pero bueno, os paso un poco para que veáis... Para que veáis los diferentes proyectos que podemos tener en una peli y luego os enseñaré cómo hicimos lo de reconocimiento facial, cómo hacemos el tema del 3D, cómo hacemos esa composición que os he dicho, ¿vale? Pero para que veáis, si tenéis alguna pregunta, cualquier proyecto, todo eso, también me lo decís, ¿vale? Evidentemente no podemos explicar técnicas por tema de contratos y todo eso, pero sí que os puedo enseñar muchas cosillas, ¿vale? ¿Vale? Como veréis hay diferentes proyectos, hay muchos que unen pues mucho 3D, ¿vale? No tanto 3D, sino también pues combinación entre imagen real y 3D. Siempre que decimos que hacemos algo en 3D es que yo siempre digo que los efectos visuales tienen que ser creíbles, ¿vale? Tienen que ser pues... Lo que os pongo aquí es la preproducción, producción y postproducción. Nosotros entramos en el tema de la postproducción, ¿vale? Es cuando ya el director ha rodado todo y lo estamos haciendo todo esto para poner un poco en contexto, ¿vale? De dónde estamos y tal. Luego ya hablaremos un poco de rejuvenecimiento facial y cómo lo hacemos, ¿vale? Un poco de la IA y un poco de la moralidad, no sé si llamarlo moralidad o algo, porque hay un poco de dilema en tema de personajes que ya están muertos y cosas así, que luego ya comentaremos, y también que vosotros pensáis sobre eso, ¿vale? Porque es interesante que lo penséis un poco también. Entonces, lo que os digo aquí un poco es qué hacemos durante todo el proceso de postproducción, ¿vale? Entonces, hay un proceso de preproducción, que es donde se hace la película. ¿Cuánto creéis que puede durar una película? O sea, hago así preguntas, pero si no queréis contestar, no contestar, yo me quedo 5 segundos callado y luego os contesto, ¿vale? Pero ¿cuánto dura una peli de Hollywood, por ejemplo, para hacerse desde que se hace preproducción a postproducción?
¿Meses? No, tres años, más o menos. Es un estándar de 3 años, ¿vale? Es un estándar de 3 años desde que empieza la preproducción hasta que acaba la postproducción. Otra pregunta, ¿cuándo creéis que se acaba la peli? Vosotros vais al cine, ¿qué estamos? Aquí, no sé qué de marzo. Empieza el 1 de abril. ¿Cuándo se acaba la peli? ¿Cuándo? Una semana antes, o 2 semanas antes, ¿vale? Y otra pregunta, ¿cuándo creéis que hacemos el tráiler? Porque yo antes de empezar a trabajar en esto me pensaba que, bueno, se hacía la película, cogíamos planos de la peli y se hacía el tráiler, ¿no? Pues no. Se hace primero los planos del tráiler, se hacen los planos del tráiler y luego se hacen los planos de la película. Por ejemplo, a veces, no sé si recuerdo una que estuvimos trabajando para Marvel, creo que era Thor Ragnarok, que Thor perdía un ojo o algo así. En el tráiler el director dijo, no, vamos a lanzarlos con los 2 ojos, no hacemos spoiler y luego ya le rompemos el ojo, ¿vale? Y fue así, ¿sabes? Realidad. ¿Vale? Y luego, como veréis, a veces no, los planos suelen cambiar poquito, pero a veces sí que cambian. Entonces, veis que a veces se os plantean preguntas. Yo antes de entrar en este mundo me pensaba que era así, bueno, hacemos los planos cogemos la peli, cogemos los planos del tráiler y a correr, y ya está. Aquí lo que os pongo es un poco qué hacemos en la etapa de composición y jugamos. No sé si alguien, por ejemplo, ha tocado alguna vez Photoshop. Nosotros, por ejemplo, en postproducción lo que hacemos es Photoshop, pero para vídeo. Entonces, ¿sabéis lo que es un frame? Sí, vale. Entonces, un frame es la mínima imagen de una peli, ¿vale? ¿Cuántos frames tiene un segundo? Vale, está bien. Depende porque todas son acertadas, porque puede tener 60, 120, pero normalmente 24, 25 para publicidad, 21 en Estados Unidos, por ahí, pero bueno. Entonces, más preguntas. Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, os pongo aquí un par de películas en las que hemos estado trabajando, ¿vale? Y que, por ejemplo, diferentes proyectos. En Black Panther lo que hicimos es... Os voy a contar anécdotas también, ¿vale? Por ejemplo, si la habéis visto o si no la habéis visto, de un superhéroe que lleva una máscara. Entonces, había un stand que era un actor de doblaje, que él sí que hacía las piruetas porque Chadwick no sabía, hacía todas estas movidas. Y luego tuvimos que quitarlo a él, porque era un stand, y poner en 3D a Chadwick, entonces ponerlo con la máscara. Siempre que veáis al personaje con la máscara es full 3D, es solo 3D. ¿Por qué? Porque al director no le gustaba, era lógico también. Tenía unos wrinkles, unas arrugas, ¿vale? Que no le gustaba, entonces tuvimos que borrarlo. Pero ¿qué pasa si mi cámara, por ejemplo, ahora, ¿cuál es mi cámara? Esto me encanta decirlo. Nada, es broma. Pero cuando tengo la cámara así y me tenéis que borrar a mí para poner a alguien en 3D, ¿qué pasa detrás? Claro, tengo que borrarlo, tengo que inventarme ese background, ese fondo. Entonces, eso era lo que teníamos que hacer. Teníamos que borrar, no fotograma a fotograma, 24 veces, no. Borrábamos una vez y luego con un sistema de traqueo, de movimiento de cámara y tal, podríamos combinarlo. Pero imaginaros que en Black Panther era una jungla. Entonces, teníamos que coger pues, plantas de por aquí, plantas de por allá y combinar esa imagen y luego poner el fondo, ¿vale? El Rey León, que ahora os comentará un par de cositas chulas, pues en el irlandés, que es lo que venimos a hablar aquí, rejuvenecimiento facial, ¿vale? ¿Cómo hacemos eso? Lo voy a explicar un poquito, ¿vale? Que hay varias técnicas, pero si habéis visto esa película del irlandés de Scorsese, si no os lo explico un poco, en esa película vamos saltando, creo que son 3 o 4 fechas, ¿vale? O edades, más que fechas. Entonces, claro, vosotros veis la película, a lo mejor no os habéis dado cuenta, pero a lo mejor si la revisionáis para decir, hostia, aquel tío que no me acuerdo cómo se llama, explicó esto. Pues ellos... Bueno, Robert De Niro, Al Pacino y todo esto tienen cerca de 70 y largos años. En donde nosotros rejuvenecemos a esta gente, pero sus movimientos siguen estando en 70 y pico de años. Entonces, claro, ese fue un hándicap que tuvimos, ¿vale? Sí que es verdad que pues el rejuvenecimiento facial y tal estuvo muy bien porque se crearon nuevas cámaras, luego hablaremos de eso, pero ahí tuvimos ese hándicap. Indiana Jones estuvo muy bien también, ¿pero por qué? Porque le teníamos a él. ¿Vale? Teníamos al actor de Harrison Ford, ¿vale? Que él hacía de él, pero luego tuvimos que ponerle cuando era joven, ¿vale? Bueno, Capitana Marvel fue Samuel L. Jackson, que también lo rejuvenecimos a él. Entonces esto es un poco que veáis digamos, un poco el proceso de lo que recibimos, ¿vale? Ahí es un poco de spoiler porque me encanta también hacer un poco este ejercicio que veáis, ¿vale? Entonces, aquí... Os voy a poner un poco mientras yo hablo.
porque si no... Vale, no tiene sonido, no pasa nada, ¿eh? Entonces, mirad, lo que hicimos en el Rey León, por ejemplo, esta es la primera, todavía no hemos sacado... Sí que está, perdona. Es un mítico, ¿no? Entonces, la voy a dejar un poquito porque, bueno. Entonces, en esta película, todavía es eso, no hemos sacado el de la segunda. A mí personalmente, entre vosotros, ahora pararemos, también me gusta más la primera, la del 92, creo que es. Pero bueno, aquí lo que nos pasó es que nadie critica, no es criticar, pero nadie habla sobre la obra de teatro que lleva como 20 años. Esta es otra manera de contar la película. Entonces, aquí lo que hicimos fue, creo que fueron cerca de 120 especies que había un montón... Especies. Bueno, especies. Había que ya estaban extintas, entonces creamos cerca de 65 kilómetros de terreno. Luego, ¿qué más? Voy a contar anécdotas de esto, ¿vale? Luego os enseñaré el proceso de creación de estos personajes, ¿vale? ¿Por qué os enseño esto? Porque es la antesala, digamos, de crear un personaje en 3D, ¿vale? Realista, que tenga huesos, que tenga esa... Que no lo veáis, ¿vale? Cuando veáis, por ejemplo, os enseñaré ejemplos del rejuvenecimiento facial y todo esto, y hay algo, cuando vosotros ya sabéis que el personaje está muerto, ya lo veis con otros ojos y ya decís, esto no es real. No sabéis por qué, pero decís, hay algo que me falla. ¿Vale? Entonces yo os puedo decir también qué es lo que falla, porque todavía siguen fallando cosillas, ¿vale? Y hablaremos, por supuesto, de la IA, ¿vale? Y si tenéis alguna pregunta con eso, perfecto también, ¿vale? Entonces, hay un proceso que se llama render, ¿vale? Que es cuando nosotros estamos trabajando en 3D, pasarlo a fotograma, digamos, a una imagen, lleva un proceso, un tiempo, ¿vale? Entonces, película de 90 minutos creo que es. ¿Cuánto tiempo creéis que hubiéramos tardado en renderizar esta película en un solo ordenador? Venga, va. Aquí me paro un poco para que me contestéis. Venga, va. Bien, perfecto. ¿Un poco más? ¿Un poco más? Venga, va. Multiplícalo por 100. ¿Vale? Entonces, hubiéramos tardado... pero alguien me diga, pero Josep, ¿con qué ordenador? Si utilizamos un ordenador de la NASA cuántico y tal... Pues no, un ordenador normal, ¿vale? Hubiéramos tardado una media, de 2.800 años en renderizar esta película. Entonces, mirad lo que digamos, no sé si es decir la calidad, porque justamente ha cerrado ha cerrado este estudio que estuvimos, es Technicolor, por si os suena, es Technicolor, es el proceso de cuando digamos, el proceso de la película en blanco y negro, cuando pasó a color, ¿vale? Vino la empresa Technicolor. Entonces, ha reventado este año, hace nada, 3 semanas, y ha quebrado. MPC era una de esas empresas de Visual Effects, y bueno, ya veis que al final no toda la calidad pues aguanta, ¿vale? Entonces es eso, 2.800 años, ¿vale? Otra de las digamos, anécdotas es que tuvimos que, no romperle, pero los leones tuvimos que romperle un poquito la mandíbula para que los veáis hablar, si no, no los podríamos ver hablar. Los tendríamos ahí, no los podríamos ver hablar, ¿vale? Entonces, más que nada, estas anécdotas que más o menos están guays para ver. Y para todo el tema de que ahora os comentaré, ¿vale? Todo esto son simulaciones. Simulaciones también se tienen que crear en ordenador. Estas simulaciones tienen que ser igual que en la realidad. ¿Qué significa eso? Pues igual, físicas, las físicas, el agua tiene una densidad, un movimiento y tal, tiene que ser igual. Mirad, estas hebras creo que es, sí, de pelo con el césped o las plantas, teníamos 65 billones de hebras de pelo, ¿vale? No sé cuántos ceros son, pero es increíble. Entonces, digamos, el contacto que había con el pelo, con la hierba y todo eso, pues imaginaros la cantidad de tiempo, y por eso el tiempo que tuvimos para renderizar, ¿vale? Eso es una de las cosas que más duró. Después el viento que colisionaba con todo el pelo y tal. Entonces eso, estamos viendo un documental. Estamos viendo algo, ¿vale? Entonces, imaginaros el tiempo de render. Yo, para ver mi trabajo, por ejemplo, os ponéis a trabajar. Todo esto al final, o yo lo encuentro chulo, lo explico más o menos guay, pero al final nos pasamos 10 horas delante de un ordenador, ¿vale? Entonces, claro, al final está bien, está guay, wow, que pones explosiones, Josep, y tal, pero claro, es delante de un ordenador. Pero bueno, si estáis en set, que es un poco más lo que ahora estoy combinando, pues mucho mejor. Estáis en rodaje, estáis en estas historias que la verdad que sí que están guay, ¿vale? Pero bueno, como veis, este es el proceso de todas las... Y el proceso de composición es es el que nosotros recibimos de diferentes departamentos, que ahora os diré, pues modelado, ahora veréis, ¿vale?
¿Veis aquí todas las capas? Primero le metemos pues los shaders, que son los materiales, texturas. Y luego se combina todo para que lo veáis. Es la antesala, digamos, la composición de color. Luego está el color, que le da el toque final. Pero para que todo quede bien integrado, ¿vale? Lo que se hace es, este proceso de composición, ¿vale? Cuando veáis algo, cuando veáis a lo mejor, veis esto es súper interesante. Entonces aquí me voy a parar. Esto nunca se hace, no se crean los huesos, pero estos huesos que nosotros creamos en esta película y personajes como creamos en Thanos, en Hulk, en ¿cómo es? Gollum, en el planeta de los simios, todos estos sí que tienen este nivel de detalle. ¿Por qué? Porque estos huesos colisionan con los músculos y estos músculos colisionan con la piel. Entonces se consigue este nivel de realismo y se ve esa piel que se mueve, toda esta historia, ¿vale? Lo que pasa es que nunca, no nunca, pero a este nivel de detalle es difícil llegar por tiempos, ¿vale? Y sobre todo por presupuesto, ¿vale? Entonces, ¿cuánto creéis que vale una película de Hollywood? Más o menos. Millones, sí. ¿Pero cuántos? Va. Depende de la película también. También es verdad. Un Piratas del Caribe. ¿Cuánto? 300, ¿vale? 300, 320, 350 millones de euros. Johnny Depp se lleva 50, pero bueno. Entonces, es eso. ¿Veis? Aquí todas estas máscaras digamos, estas sombreces son las colisiones que nos hacen, ¿vale? Ponemos el shader, ¿veis? Y luego ponemos el pelo. ¿Vale? ¿Veis? Esta animación la ha hecho una persona a mano, digamos. No tenemos mockup. Mockup es otro departamento. No sé si habéis visto estos trajes con bolitas. Estos trajes con bolitas es el motion capture, que lo que hace es capturar movimiento en base a los actores. Otra, digamos, animación, ¿vale? ¿Y qué os voy a contar ahora? Sobre todo, por ejemplo, el irlandés Scorsese no quería, ¿vale? Digamos, esas bolas o esos marcadores en la cara. No quería, de ninguna de las maneras, ¿vale? Entonces, ¿qué pasó? Que lo que hizo fue crear una cámara nueva. Ahora lo veremos, no hacemos spoiler, pero crear una cámara nueva, ¿vale? Que la llamó Three Eye Monster, tres ojos monstruosos o algo así, que eran 3 cámaras y una grababa en infrarrojos, ¿vale? Ahora después lo veréis. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que se anima a mano. ¿Qué significa animar a mano? Significa que nosotros ponemos en pose a un personaje, le damos a botón, ¿vale? Movemos al personaje y le damos a otro botón. Le dice, oye, te paras de aquí y vas hasta ahí. Pero tiene una interpolación, digamos, que va en un sentido. Luego tenemos que ir retocando. El motion capture captura ese movimiento del actor, tiene digamos, ese acting de ese actor, pero luego tenemos que limpiar. Películas como, por ejemplo, Avatar, ¿vale? Avatar, Gollum, lo que he dicho antes de Thanos también, el planeta de los simios, todo eso es captura de movimiento, ¿vale? Pero eso es imposible poner unas bolitas a un león, ¿vale? Entonces, hubo muchos animadores que se pusieron a animar. ¿Cómo se anima esto? Bueno, al final tienen unos puntos, unas curvas que veréis ahora, ¿vale? Que se anima. Entonces, claro, lo que estamos viendo es lo que he dicho antes, un documental de National Geographic, ¿vale? Pero bueno, es eso, es otra manera de ver la película, ¿vale? ¿Qué pasó en la segunda? Eso también lo digo, ya luego lo cortaremos, pero lo que pasó en la segunda es que nos criticaron que faltaba expresividad, que faltaba no sé qué, entonces yo creo que en la segunda han ido demasiado. Han metido demasiada expresividad, los personajes están como... ¿Veis esto? No, esto no todavía, perdonad. Esto son las curvas. Entonces yo toco una curva de estas, ¿vale? Y la muevo un poco. La cola, imaginaros cuántas curvas tiene solo para moverla así, ¿vale? Tiene unos huesos, ¿vale? Que no son los huesos que hemos visto antes, sino unos huesos propios del propio programa, que es Maya, ¿vale? Entonces ahora os comentaré una cosita. Nosotros trabajamos en Maya, pero Blender es la versión de 3D gratuita, ¿vale? Que ahora ha ganado el Oscar, por ejemplo, la película de animación, que es Flow. No sé si... De un gato y tal, entonces la calidad es muy muy buena en cuanto a animación y tal, ¿vale? ¿Veis aquí? Pero no solo eso, ¿no? ¿Alguien ha dicho algo en la sala? No solo eso la animación, sino animación facial. Mirad la animación facial también. Todos estos puntos son para abrirle la boca, para abrirle los ojos, para abrirle los párpados, para abrirle la nariz, todo eso es lo que hacemos, ¿vale? ¿Tenéis alguna pregunta, chicos? ¿No? Vale. Entonces, es un poco el proceso, ¿vale? Luego os enseñaré otra cosita que vemos aquí, ¿vale?
Que esto es lo que recibimos, veis a la izquierda, pues Salazar, el Bardem, no sé qué, este personaje tenía un pelo que parecía que estaba debajo del mar, eso tuvimos que renderizarlo, componerlo encima, ¿vale? Primero limpiar el croma, ¿vale? Pero venimos, ¿vale? Venimos de trabajar entre muchísimos años de este tema del 3D. Entonces, ¿qué ha pasado también? No sé si habéis escuchado temas de huelgas de guionistas que hubo en Hollywood, todo esto ha afectado un montón y la IA ha empezado a entrar, sobre todo en publicidad, todavía no ha entrado en cine, pero sí que ha empezado a entrar. Entonces, en esto, pues nos está afectando y todavía nos estamos acostumbrando, ¿vale? Entonces, es un poco lo que os comento de la etapa de preproducción, que lo que hacemos es pues un poquito de, bueno, vamos a hacer cómo es el diseño. Si hay una buena etapa de preproducción para nosotros está muy bien, tener concept, paleta de color, aspecto visual y todo eso. Cómo queremos, por ejemplo, ese rejuvenecimiento facial, ¿vale? En producción ya entramos, eso sí que son los huesos, no los huesos que os he enseñado antes, que esos son modelados, pero colisionan. Estos sí que son los huesos, que hay una persona que se dedica a hacer esos huesos, ¿vale? Otra de las preguntas, ¿cuántas personas, también depende de la peli, pero cuántas personas creéis que trabajamos en El Rey León, por ejemplo? ¿Cuántas? 500. 1500. 1500, ¿sabes? 1500 entre Londres y la India, ¿vale? Eso fue, 1500. Y antes os he dicho lo del render, ¿vale? Pero ¿por qué entonces no tardó tanto? Porque utilizábamos granjas de render, 700 ordenadores conectados entre Londres y la India, pues hacían esa granja de render que nosotros pudiéramos renderizar esto, ¿vale? Pero claro, por ejemplo, no sé si habéis escuchado, si no estáis en el sector no pasa nada, pero el Fix It in Post ya lo arreglamos en postproducción, ¿vale? Eso está muy al día, ¿vale? Me venía o el de producción, pero oye, Josep, ¿y esto cómo está? Es que Simbale atraviesa el suelo con la pata, ¿qué hacemos aquí? Lo tienes que arreglar. ¿Lo podemos arreglar? Y lo podemos arreglar no es lo podemos arreglar, es, Josep, lo tienes que arreglar. ¿Por qué? Porque lo que implica, no me lo dices, pero lo que implica es volver a animación, que el animador tenga que volver a animarlo, volver a renderizarlo, renderizar ese plano era una semana, ¿vale? Y luego volverte a ti, ¿vale? Y que a lo mejor lo tengas que volver a arreglar. Entonces, ese es un poco, aquí os pongo la textura, que es otro departamento, producción de animación, tracking. El tracking es muy importante también porque, por ejemplo, cuando estamos trabajando en VFX, es decir, imagen real con algo en 3D, tenemos que tener un tracking de la cámara. Es decir, esa cámara que el director o directora ha grabado en real, nosotros la necesitamos en 3D, ¿vale? Para poner todo lo que queramos, ¿vale? Para poner algo en 3D y tal. Entonces, si os ha molado o no esta charla, ¿vale? Cuando vayáis a ver una peli, ¿vale? Y vayáis a ver ahí a Chris Pratt delante de un dinosaurio, diréis, hostia, es que en realidad está delante de un puppet verde, ¿vale? Y el tío está ahí, ¿sabes? Hostia, que me está persiguiendo un velociraptor, ¿vale? Cuando lo veáis diréis, hostia, es que la peli no mola mucho, pero el tío está actuando muy bien, ¿sabes? Porque al final yo me reiría mucho ver y es real, es ver a alguien con algo rojo, no, perdona, verde o azul, ¿vale? Ahí delante para luego tener que borrarlo, porque ¿sabéis lo que es un croma? ¿Sí? Y verde, azul. ¿Por qué verde o azul? ¿Perdonad? Perfecto, ¿vale? Porque la piel, ¿vale? Es que yo sé, cuando tenemos frío nos ponemos azules. No, eso solo en los dibujos, ¿vale? Pero es verdad que rojos sí que nos ponemos bastante. Entonces, pero tranquilos que tenemos cagadas en producciones de 350 millones que el personaje pues tiene, va todo de azul y tenemos una pantalla azul. Sí, eso pasa, ¿vale? Y tenemos que rotoscopiar, ¿vale? Tenemos que recortar, imaginaros, tenemos unas tijeras y vamos recortando, eso sí, fotograma a fotograma, 24 veces por segundo, ¿vale? El personaje. Sí que tenemos técnicas de tracking y tal, pero bueno, eso sí que se hace. Lo que os he dicho, iluminación, se tiene que iluminar, ¿vale? Entonces, dejadme que os ponga otra cosilla, ¿vale? Que está por aquí, ¿vale? Son todos los departamentos, ¿vale? Que puede haber en una peli, ¿vale? Me gusta hacer este ejercicio también porque os abre un poquito, pues, todo el aspecto visual que tenéis sobre las pelis, tanto si os gusta ir al cine, como si os gustan este tipo de películas, pero no sobre todo porque si os gustan este tipo de películas, o sea, cualquier película, ¿vale? Digamos, por no espectacular que sea Marvel, huimos y tal, tiene efectos visuales, ¿vale? Porque se los llamamos efectos invisibles o poner algún edificio o cualquier cosa, ¿vale? Y me gusta hacer este ejercicio también para que veáis, os pregunto un poco, ¿vale?
No os pongo nota ni nada, pero es eso, para que veáis, para que se os abra un poco los ojos. Por ejemplo, si yo os enseño este plano y os digo qué es real y qué no es real aquí. Vale, mira, ¿veis? Aquí entramos, ya ponemos el cielo, no es real, ponemos digamos, los barcos sin textura ni nada, los modelamos, aquí ya entra un departamento, ¿vale? Modelado. Entonces ponemos las texturas, entra otro departamento, es decir, otra persona que lo modela, ponemos la iluminación, ponemos los efectos, ya os he dicho que, por ejemplo, todo lo que tenga, digamos, físicas, humo, fuego, agua y todo eso, es otro departamento. FX Artists, los artistas de efectos, ¿vale? Eso tiene que ser igual que en la realidad. Un humo más denso, tal, pues si no, vemos que no tiene, digamos, no tiene esa similitud a la realidad y vemos algo raro, ¿vale? ¿Veis ahí? Ahí. Entonces, eso es real, ¿vale? Estas personitas que están aquí, eso es lo que está en shooting, ¿vale? Que es lo que hemos rodado. ¿Vale? Y luego todo esto para que creamos que está ahí y que el espectador se crea que está ahí, ¿vale? Y aquí nada tampoco. ¿Veis? Entonces esto es súper interesante. ¿Por qué? ¿Habéis visto Oppenheimer? La de Christopher Nolan de la bomba atómica. Vale. Entonces, mirad esto. Cuando nosotros estamos haciendo algo en 3D, en simulación, tiene que ser a escala real. ¿Qué significa escala real? Que si yo no meto este barco en una escala en el programa de 3D, pues que tenga, yo qué sé, 50 metros de toda la simulación, no va a quedar bien. Es decir, la simulación no va a quedar bien, parecerá una miniatura, tal. Entonces tengo que hacer escala real. ¿Por qué hubo tanto lío con lo de Oppenheimer, que si no era 3D y tal, que si él grabó, es verdad que reventó una bomba atómica en medio del desierto, no atómica, pero reventó una bomba? ¿Pero por qué? Porque cogió esas capas, las combinó en 3D y luego... ¿Pero por qué? Porque es imposible hacer una bomba atómica en 3D. Porque es imposible, porque no tenemos un ordenador ahora que cubra las millas o los kilómetros para hacer esa explosión, ¿vale? Ahora no hay un ordenador tan potente, entonces por eso tuvo que hacerlo, no porque él... Bueno, sí que es verdad que Nolan utiliza muchos efectos especiales, ¿vale? Combinados con 3D, ¿vale? Pero porque no pudo hacerlo. Entonces veis que esto es un dron, ¿vale? Y sí que tengo digamos, este trocito de imagen real, ¿vale? Tengo un par de planos aquí un poquito más oscuros, entonces os lo paso para que veáis el tema de las simulaciones, ¿vale? También todo lo que tenga explosiones y tal, esto es la combinación, ¿vale? Entonces, por ejemplo, os enseño este aquí. Uy, perdonad. ¿Vale? Ahí veis el pelo que estaba como flotando, entonces ese es el pelo que estaba debajo del agua. Este, que es real y que no es real aquí. Vale, entonces, perfecto. Antes había un spoiler en cuanto a imagen, pero ¿veis? Perfecto, entonces, pero es que el director, es que el barco no me gusta, ¿vale? Entonces, también quitamos el barco, que es igual, ¿vale? Es igual, pero bueno, yo sé, cállate porque es tu trabajo y te va a dar trabajo, ¿vale? Entonces, es eso, es un poquito que veáis esto, ¿vale? Simplemente para poneros en situación de... todas las etapas y todo eso. Cuando voy diciendo departamentos y tal, son personas, ¿vale? Son pues un departamento de modelado, un departamento de render, un departamento de composición, bla, bla, render, ¿vale? Cuando hablamos de esa palabra es otro software que va integrado dentro del 3D para poder pasar esas imágenes de 3D a 2D, ¿vale? Composición, que es donde entro yo, ¿vale? Donde hacemos todo el tema de cromas, donde hacemos todo este tema para que se combine, el color grading y la edición, ¿vale? El color grading es, digamos que hacemos el color final de la película y luego ya entra sonido y todo eso, ¿vale? Entonces, estos son unos ejemplos, ¿vale? De donde yo he podido entrar, digamos, en el rejuvenecimiento facial, que lo llamamos de-aging, ¿vale? En inglés. Entonces, lo que hacemos es eso, es un poco... Digamos, no que parezca más joven, sino que sea más joven. Y hay diferentes técnicas, ¿vale? Aquí lo que veis es, no he entrado en todas, ¿vale? Pero, por ejemplo, alguien ha comentado antes, ¿cuántos frames dura? 60, 120. Pues Gemini, que es esa película de Will Smith, si la revisionáis o si la habéis visto, esa creo que fueron 60 o 120 frames, no estoy seguro ahora, pero cuando la veáis o cuando la volváis a ver, hay algo raro en esa película, vuestros ojos no están preparados para ver una película de 60 fotogramas o 120, entonces lo veis y es demasiado perfecto,
¿vale? No demasiado perfecto, sino que hay algo raro, ¿vale? Si la revisionáis o simplemente veis un clip, veréis que es tan nítido que vuestros ojos lo rechazan, ¿vale? Dicen, esto no sé, hay algo raro ahí, ¿vale? Entonces, ejemplos como la princesa Leia, cuando la veíamos, dicen, es que es más joven, esa no es así, algo raro falla, ¿vale? Es un trabajo espectacular, no es para decir nada, pero por ejemplo, en ese plano, que es solo un plano, creo que si no voy mal es en Rogue One, no estoy seguro ahora, en Rogue One. Vale, cuando nosotros hablamos, nunca movemos el labio superior, nadie habla aquí, ¿vale? Entonces, en ese preciso plano, acercáis el zoom y veis que ella mueve un poquito el labio, pero nadie se va a fijar, ¿vale? Pero bueno, pues yo qué sé, el pobre animador, bueno, ahí había captura de movimiento, pero la captura de movimiento se tiene que limpiar un poquito, ¿vale? ¿Qué pasó en Fast and Furious? Que ahí sí que estaba entonces, Paul Walker murió en medio de la película, ¿vale? Tuvimos que terminar la película. ¿Quién entró? El hermano, ¿vale? Entra el hermano, ¿vale? Hace pues todo el acting del hermano, ponemos a la cara del personaje de Paul Walker en 3D, ¿vale? Hay dos técnicas para hacer el rejuvenecimiento facial, ¿vale? Dos técnicas y luego la IA, ¿vale? Que eso ya hay un dilema en lo de la IA, ¿vale? Pero que ya lo comentaremos, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Tenemos técnica del 3D y tenemos técnica del 2D. ¿Qué significa en 2D? Que lo hacemos cuando ya, digamos, hemos rodado el plano y lo hacemos encima, ¿vale? Tenemos un rango para jugar con eso, ¿vale? ¿Qué significa jugar con eso? Yo, si el personaje tiene 70 años, en 2D, digamos, pintando, porque es pintando, ahora os digo cómo, no puedo ir hasta los 30 años, ¿vale? Eso ya tiene que ser en 3D. Johnny Depp, en Piratas del Caribe, aquí no sé cuántos años tiene, pero tuvimos que hacerlo enteramente en 3D. Es un niño, es un actor que se le parecía bastante, ¿vale? También hay que jugar con eso, pero tuvimos que hacerlo en 3D. Robert Downey Jr. también, Samuel L. Jackson es 2D, Michael Douglas también en 3D, pero también veis que la edad, pues no podemos ir más allá, ¿vale? Entonces, aquí veis un par de ejemplos también, ¿vale? Recuerdo, por ejemplo, si habéis visto Blade Runner 2049, yo me acuerdo cuando estábamos en el estudio que, bueno, hubo como los hombres de negros que entraron con paneles y tal y cerraron una parte del estudio. ¿Por qué cerraron esa parte del estudio? Porque no querían que los propios, digamos, trabajadores viéramos que estaban trabajando, yo no estaba en ese proyecto en ese momento, que estaban trabajando en este personaje, porque la revivieron, no sé qué historia, y era como un spoiler, y bueno, pues al final fue eso. En Cazafantasmas también se creó el personaje enteramente en 3D, ¿vale? Y cuando digo crear enteramente en 3D, es lo que os he dicho, modelar, texturizar, poner shaders, iluminar, ¿vale? Y componer con la imagen real, ¿vale? Todo eso. Aquí os enseño un poco, por ejemplo, ¿vale? A modo de técnica nada, pero solo para verlo, ¿vale? De este personaje, ¿vale? Lo que le hacemos es, eso es el programa, ¿vale? Que si por ejemplo suena After Effects, ¿vale? After Effects es un software también de composición, ¿vale? Yo no me gusta llamarlo así, pero por ejemplo diría que Nuke es su padre, ¿vale? Pero que está como más estandarizado en el nivel profesional, ¿vale? Lo que se hace es se pinta un fotograma, ¿vale? Yo le pinto los wrinkles, le pinto las arrugas. Cuando nosotros, ¿qué pasa cuando veis? Y hacemos este cambio, ¿vale? Hacemos este cambio, pasamos de un lado a otro, se traquea, es decir, se pone el mismo movimiento y se renderiza, ¿vale? Eso es en 2D, pintado en 2D. Yo a este personaje, si quiero hacerlo de 15 años, no puedo, ¿vale? No puedo porque tengo que hacerlo enteramente en 3D, ¿vale? Esto es un poco... Aquí, ¿qué pasa? Lo que os he comentado del irlandés, se creó la cámara de infrarrojos. ¿Qué pasa con la cámara de infrarrojos? No tiene sombras, ¿vale? Entonces, así evitamos todas estas sombras y pudimos coger esas imágenes y combinarlas. Para el traqueo sí que teníamos en las, digamos, en el cuerpo sí que teníamos y fuimos haciendo ese traqueo para ponerlo en 3D. Entonces, ¿qué pasa? Se hace por ejemplo, en esa película lo que se hizo es hacer, cuando pasábamos de esa edad, enteramente en 3D la cara y conservábamos los ojos, ¿vale? Era importante conservar los ojos para expresividad, bla, bla, bla. Y luego, si no, pues pintando. ¿Qué pasa cuando pintamos? O cuando nos hacemos mayores, las orejas se hacen grandes, la papada se va por ahí, ¿vale? Todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Tuvimos que retocar un poquito toda la cara, ¿vale? Pero ¿qué pasa con el fondo? El fondo también se toca. Tuvimos que volver a retocar el fondo y reconstruir ese fondo, ¿vale? Entonces, os planteo un poco de moralidad o de qué pasa por ejemplo, con la IA. No sé si habéis escuchado que Robert Downey Jr. ya dijo a sus abogados que cuando yo me muera,
aquí no se utiliza nada, ¿vale? Entonces, es un poco que penséis un poquito todo esto. Ahora sí que pasó con un personaje de Star Wars, ¿vale? Que también estaba muerto, lo revivieron, creo que también era en Rogue One, y sus herederos o sus familiares dijeron, oye, Disney, ¿sabes? Entonces, claro, bueno, Disney, la empresa esta del ratón, ¿vale? Entonces, es un poco deciros esto, de a ver qué pasa con eso, que es verdad que está entrando mucho. Yo sí estoy en contacto con empresas que han hecho software para IA, ya también para rejuvenecimiento facial, y para abriros un poco esa mente, ¿vale? De todo eso. Bueno, perdonad, tenemos que acabar, me he enrollado un poco, pero espero que os haya gustado y ahora creo que hacemos un par de preguntas, ¿vale? Y nada, muchísimas gracias y espero que hayáis abierto un poco todo el tema este de las producciones, ¿vale? Entonces, gracias. Bueno, muchas gracias, Josep, Gracias, otra gracias. vez. Muy buena charla. Gracias. Creo que tenemos tiempo para un par de preguntas. No sé si alguien se anima. Vamos, dime. Hola. Hola. Felicidades, me ha gustado mucho la charla. Gracias. Yo tenía dos, pero te voy a hacer una porque a lo mejor alguien más quiere hacerte. Y es que como artista, ¿cómo os enfrentáis a la teoría del valle inquietante cuando hacéis un modelado? Súper buena pregunta, porque cuando estamos haciendo humanos, ¿vale? Llega un punto en que tus ojos rechazan ese humano porque pasamos el valle inquietante. Para que no lo sepan lo que es el valle inquietante, es exactamente eso. Cuando veis humanos hechos en 3D y llega un punto que recuerdo Beowulf, recuerdo pues hace tiempo ya estas películas, pero cuando se quiere humanizar o cuando quiere hacer un personaje es muy difícil hacer un personaje humano, ¿vale? Y lo que se hace es intentar, por ejemplo, detalles como la luz en el ojo, esos detalles, y yo sobre todo lo que intento hacer en mi trabajo de composición es romper ese, digamos, ensuciar el personaje. Un personaje limpio, un personaje con el cutis muy marcado, ¿sabes? No, vamos a ensuciarlo, vamos a ponerle humo encima, parecen parches, pero en realidad es intentar huir de esa perfección, ¿vale? Que nosotros mismos como espectador, no como artista ya, sino como espectador, rechazas eso. ¿Vale? Entonces es un poco, vamos a poner parches para ensuciar un poco eso, porque si no queda bastante, ¿vale? Pero sí, voy. Gracias. No, a ti. Hola, a mí Hola. también me ha gustado mucho la Gracias. charla. Yo quería preguntar si tradicionalmente en las películas hay alguien que se encarga del raccord y de que no haya errores de raccord. Sí, sí, sí. ¿Ocurren errores de raccord en las animaciones de 3D, etcétera? ¿Y quién normalmente es quien se encarga de evitarlo? Bueno, mira, también es una buena pregunta. Por ejemplo, yo recuerdo en Lion King, en El Rey León, Mufasa sale y bueno, en 2 días tuve un plano final, perfecto, al director le gustó. El mismo plano, no el mismo plano, pero era, digamos, vosotros pensáis, sale Mufasa hablando, bla, 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 cambio de plano, vuelve a hablar Mufasa, es el mismo plano, tuve que hacer lo mismo, pero el director dijo, bueno, y el director es Jon Favreau, es el amigo de Spider-Man, no sé si lo sabéis, y él sabe muy... Es el director también de Jungle Book, se entera muchísimo de efectos visuales y cuando vino me dice, Josep, este plano no me gusta, tienes que recortarle el pelo, ¿vale? Porque no queda bien. Y dije, ya, pero es que va a quedar diferente al otro plano. Y me da igual, ¿sabes? ¿Qué pasa con el raccord? Lo que pasa es cuando veis 2 planos uno al lado del otro, se nota mucho esa diferencia. Pero cuando veis la película no se nota tanto. Entonces, ¿qué pasa también? Por ejemplo, en La Momia, esa película de Tom Cruise que no existe, pero existe, ¿vale? Había un zombie que salen como 50 planos. Entonces, el zombie tiene un color azul, tal, al principio, el director viene y dice, mira, no me gusta este color, vamos a hacerle un poco un tono más verde. Digo, ya, pero llevamos 50 planos hechos ya. Digo, bueno, pues lo cambiáis, ¿vale? Entonces, ¿qué se hace? Se coge otro plano que es el keyshot, digamos el plano principal, y todos, ahora hay que seguir este plano. Entonces, lo que se hace es, buscáis ese plano, se copian, no se copian porque todos vamos a una, se coge el script, digamos ese archivo, y se copian los parámetros que ha hecho ese artista y se intenta clavar al milímetro, ¿vale? Y es verdad que en producciones tipo de Hollywood y tal, se hace un zoom muy grande, ¿vale? Con un 300% para decir, Josep, ¿ves este píxel? Es azul. Y digo, ya, pero has hecho un zoom de 300 y me da igual, lo cambias, ¿vale? No así, ¿vale? Se habla mejor, pero sí que se hace para no tener esos fallos, ¿vale?
Eso sí. Luego ya fallos de récord de rodaje, que ya de producción ya no entramos nosotros. Nosotros ya ahí... ¿vale? Vale, bueno, pues muchísimas gracias Bueno, a todos gracias. y todas. Gracias.